Lubamba Molina. Con ustedes, un voto de aplauso. Quiero empezar saludando a los grandes docentes que hoy nos acompañan, saludando a cada uno de ellos con todo el respeto y admiración que les merezco y que les merecemos todos. Además, quiero agradecer de forma muy especial al doctor Ludeña, quien ha hecho posible mi participación y que hoy yo esté con ustedes, para con ustedes poder tocar un tema fundamental en el camino del derecho y también, por supuesto, en el camino económico. Como lo dijo la persona que me antecedió en la palabra, Adam Smith, seguramente para aquellos entendidos en la política económica, en la cultura económica, padre de la economía, versió y separó las ciencias jurídicas de las económicas. Este cambio afectó, sin duda alguna, a todos los que hasta ese entonces mezclábamos el derecho con la economía. Voy a tratar además en esta exposición los temas acerca de los principios constitucionales, para ser más exactos, el artículo 139 de la Constitución Política, que rescata una serie de principios de observancia obligatoria con la finalidad de que podamos desarrollar el proceso correctamente. Además, concluiré relacionando la celeridad, la economía procesal, los costos y costas, y por qué considero que con la Constitución Política del Perú el proceso termina siendo gratuito. Finalmente, procuraré gestionar una tesis sin mucha, digamos, dilatación del tiempo para que se pueda entender, pero espero que les quede un concepto bastante grande y bastante importante, para que con ello ustedes puedan sacar sus propias contribuciones al derecho y a la economía. América Latina se caracteriza por tener una política económica y un sistema, como ya le dijo el compañero que me antecedió, en cuanto al mundo jurídico, el sistema grecorromano. Nosotros tenemos una constitución que es muy parecida a la constitución de 1978, constitución española. Como ustedes sabrán, en la época del virreinato, los españoles trajeron mucho de su cultura, de su forma de ver las cosas, de su ideología. Trajeron al Perú y a los países de América Latina y del orbe, que hasta ese entonces éramos colonia, trajeron mucho de su influencia en la religión, en la economía, en la política, en el derecho. Esto, años más tarde y siglos después, como lo dijo el compañero, también a través de la teoría pura del derecho se consagró con una ideología propia. Por eso que hoy en día nosotros pertenecemos a la cultura grecorromana, a la cultura jurídica, por supuesto, entiéndase por cultura el sentido connotativo de la palabra. Básicamente en la Constitución peruana, que hoy está vigente y que hoy en estas circunstancias de prácticamente inseguridad jurídica y constitucional que estamos viviendo, como un grupo de estudios creo que estamos enterados todos del reciente cierre del Congreso. ¿Qué tiene que ver el cierre del Congreso con el tema que tocamos hoy? Tiene mucho que ver, porque en él y en el accionar del presidente, detrás de él hay principios y garantías constitucionales que han obrado para que esto pueda ser posible. Aunque las masas reconozcan de repente y otro gran grupo se ponga en contra, siempre hay una constitución, siempre hay un ius imperium que se impone.
y una política a través del derecho constitucional y del proceso que se impone. Quiero hablarles en este caso de dos principios fundamentales, pero antes voy a definir qué es el proceso. El proceso etimológicamente deriva de procesum, que significa avanzar, pero no es avanzar por avanzar, no es avanzar a ciegas, no es avanzar sin pericia, es avanzar de acuerdo a normas establecidas en la Constitución. Por ejemplo, un principio constitucional procesal que en este momento se me viene a la memoria y que lo he leído en muchos casos, incluso casos grandes de sentencias del Tribunal Constitucional, como ustedes sabrán, el máximo intérprete de la Constitución es la ley. Lo he leído también en casaciones. He sido partícipe fidedigno de cómo interpreta el juez, de cómo utiliza la razonabilidad, de cómo utiliza la razón de vida, de cómo aplica la proporcionalidad. Este principio que ustedes seguramente ya conocen es el del debido proceso. El del debido proceso, que a todo lo que uno inicia tiene que tener garantías procesales. Otro de los principios es el de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Otro de los principios, ya avanzando un poco más en el proceso y entrando un poco más al tema, es el de la economía procesal. Economía procesal que los jueces versan al momento de hacer la interpretación y tomar una decisión ante una sentencia, ante un conflicto. Muchos procesos se han terminado por economía procesal. Muchos procesos se han abreviado por economía procesal. ¿Por qué el juez cuida tanto la economía procesal? Muchas veces uno, cuando el tiempo se está dilatando y la sentencia no sale, entonces invocas la economía procesal y el juez tiene el deber, la obligación moral y legal de cederte la sentencia. Esa economía procesal de la que versa el artículo 139 de la Constitución y el Código Procesal Constitucional es aquel que obliga a la autoridad judicial a sentenciar en el menor tiempo posible. Porque también cuando se dilata más el tiempo, puede ser que el daño que la persona, que el demandante está alegando, se convierta en irreparable. Es ahí cuando comienza la economía procesal. Es ahí cuando se tiene que invocar. Otro de los principios constitucionales es el de la gratuidad. Y aquí de repente los ya abogados y los que ya llevan procesos, yo todavía soy un estudiante, pero los ya abogados, los que ya llevan procesos, las que ya van al Poder Judicial, saben que para iniciar un proceso, dependiendo de qué sea este, se tiene que pagar una costa. No me podrán dejar mentir. Se tiene que pagar una costa. Y esta es proporcional al proceso. Si la cuantía es mayor, la costa es mayor. Entonces uno dice, pero ¿de qué gratuidad me habla la Constitución? ¿De qué gratuidad me habla la Constitución si al final para yo poder iniciar y ejercer mi derecho de acción tengo que pagar? La Constitución consagra la gratuidad al momento de que tú reclamas y que tú demandas, que tú ejerces tu derecho de acción y ganas. Cuando ese juez sentencie, esa persona que te causó el daño no solo tiene que repararlo, sino además tiene que asumir los costos y las costas del proceso. Ahí se consagra la gratuidad. Ahí está presente la política constitucional y justa. Porque justicia es dar a cada quien a lo que le corresponde. Y si una persona reclama algo que es justo a su derecho, ¿por qué le vas a cobrar? Entonces, entendemos a la economía procesal como una herramienta de tutela jurídica
García Toma, constitucionalista, miembro o ex miembro del Tribunal Constitucional, catedrático de la Universidad Católica. ¿Por qué mencionan a García Toma? Porque es una de las personas que entiende el derecho con una visión empresarial, con una visión económica. Si ustedes leen sus compendios, sus escritos, sus publicaciones, sus revistas, van a poder darse cuenta que tiene un enfoque económico. Él decía que el derecho no solo es ley, sino es vida. Y precisamente, si entendemos a la economía como una ciencia que estudia el cómo satisfacer las necesidades humanas, entenderemos al derecho como una ciencia que procura proteger la economía del procesado y del que ejerce el derecho de acción. Así, se unen ambas ciencias. Y de esta manera se cumple la garantía constitucional. Ahí está presente, entonces, la economía y el derecho, uniendo fuerzas, uniendo conocimiento, uniendo teoría, uniendo doctrina, y haciendo de los futuros actores jurídicos y actores económicos, que seguramente estoy ahora mismo parado frente a muchos, que marcarán hito, una tendencia y un nuevo estilo, y por qué no, harán tesis. Y de la Universidad César Vallejo se hablará por una universidad que es hacedora de tesistas, no de que leen tesis. Porque gente que lee tesis hay mucho, y en muchas universidades. Y para eso lo único que se necesita es entender el derecho y entender la economía como una sola, como un estilo de aprendizaje. Ya para finalizar, quiero hacer hincapié en el principio de legalidad. El principio de legalidad que consagra que para que algo tenga validez en el derecho tiene que estar legalizado, positivizado, escrito. Si no hay ley escrita, entonces no puede haber proceso. La norma adjetiva complementa a la norma sustantiva, y la norma sustantiva es la que le da vida al derecho. Nuestra política actual, nuestra política económica de la Constitución, nuestra política económica del Perú, la del libre mercado, la de la libre iniciativa privada, ha traído desarrollo, sí, pero además ha traído pobreza también. Entonces, Edgar, ¿cuál es el camino a seguir? Pues el camino a seguir y la verdadera política es la que comienza por cada uno, por la decisión que tomas. Incluso cuando compras un artículo de primera necesidad, como cuando compras algo suntuario. La verdadera política es la que comienza por uno mismo. La verdadera teoría es la que comienza por uno mismo. Y con eso puedes impartir a los otros. Quiero finalizar dando las gracias por su atención. Han sido ustedes muy amables, y los profesores, catedráticos, eminencias, el conocimiento del saber, han sido muy cultos al oírme. Gracias. Gracias a todos. Esta tribuna y este coloquio es expresamente para ustedes, ¿no? Para la próxima quiero mucho de ustedes solicitando el uso de la palabra. Esa es la idea. La idea es que expongan, que tengan ese léxico jurídico que tanto anhelamos nosotros los abogados. Ahora quiero invitar al doctor Robert Jara para que pueda hacer la invitación, ¿no?, a la señorita alumna de Economía con las formalidades que corresponden. Nosotros muy gratos de siempre estar estrechados de la mano, Economía y Derecho, a través de los tiempos. Gracias. Chicos, muy buenas noches. Simplemente creo que
son mis alumnos. Quisiera presentar a una alumna del cuarto ciclo de la Escuela de Economía, que se llama Beatriz Rodríguez. Tengo mucho gusto de notarla y tenerla acá, de que se atreve a hacer estas cosas. Creo que lo importante de todo, más allá de lo que tratamos inicialmente en relación a los conocimientos que sí los tienen, es la participación, ¿no? Participar, la acción. Entonces, chicos, yo los invito a todos a que participen, a que hagan cosas, porque la única manera de cambiar nuestra realidad es accionando, ¿no? Y dando, ¿no?, respaldo a jóvenes como ellos que pretenden cambiar un poquito, ¿no?, a través de la academia, la percepción que tienen de nuestra universidad. Quisiera que le reciban un fuerte aplauso para Muy buenas noches a todos los asistentes. Como el profesor, el doctor Jara ya me presentó. Bueno, de antemano agradecer al doctor Nubeña por hacerme partícipe de este semillero que se realiza todos los jueves y pues de darme la oportunidad de brindarle mi punto de vista acerca de los mercados financieros desde el análisis económico del derecho. Bueno, ustedes se preguntarán por qué tratar el tema de mercados informales. Bueno, el punto es que los mercados informales conlleva al tema del costo de la ley. Bueno, para entender más sobre los mercados informales o la informalidad, debemos saber qué es lo que significa informalidad o cómo la podemos definir. Desde una perspectiva de la teoría, esto se define en varios aspectos, ya sea de la antropología, sociología, en el caso de los derecho y las ciencias económicas. En el derecho, esto se basa en el cumplimiento de la ley o no. Se considera una persona que no cumple la ley que causa daño al país. En cuanto a las ciencias económicas, pues hay muchas personas que tienen diferentes tipos de entender de la informalidad. Una posición mayoritaria acerca de la informalidad evalúa la función acerca de la escala de producción y el nivel de productividad. Bueno, también Enrique García brinda su punto de vista acerca del análisis económico del derecho, de la informalidad, y menciona que la informalidad puede ser definida como toda aquella actividad donde la persona directamente involucrada, así como la sociedad en su conjunto, está mejor si la ley nominalmente aplicable al caso es violada o si es cumplida. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona está mejor si no cumple la ley a que la cumple. Ustedes me dirán, esta chica está loca, ¿no? ¿Por qué dice que vamos a estar mejor si no cumplimos la ley? Bueno, esto es por el simple caso de que en teoría hay situaciones en el cual el costo de cumplir la ley excede el beneficio y termina siendo una ley económicamente ineficiente. ¿A qué nos referimos al mencionar esto? Bueno, en que la ley es demasiado costosa a diferencia de los demás. Sin embargo, durante varios tiempos nos hemos preguntado también a qué nos referimos cuando hablamos de costo de oportunidad o costo de la ley, o si el costo de la ley son iguales para todos. Bueno, si nosotros entendemos que el costo subjetivamente, considerando que es una oportunidad que sacrificamos para obtener otro, es lo que se puede definir, digámoslo, que el costo es pues sacrificar algo para obtener algo mejor. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de estar estudiando aquí en la UCB? Pues sacrificar no estar en casa con tu mamá, no salir de fiestas, no salir de compras con tus amigas, etc. En fin. O quizás, ¿cuál es el costo de tu enamorado? Pues el otro, ¿no? Porque no estás tú el otro por estar con tu enamorado, ¿verdad?
Subjetivamente hablando, todo es costoso en esta vida, todo cuesta, nada es gratis. Entendiendo el significado del costo de la ley, entonces podemos decir por qué si es costoso, por qué es tan costoso la ley para el rico, para el pobre, ¿no? Porque, bueno, pongamos un ejemplo. Para pagar una multa de infracción de tránsito, pongámoslo 100 soles. ¿A quién le cuesta pagar más? ¿A quién le cuesta pagar esa infracción? ¿Al que gana 10 o al que gana 1000? Obviamente al que gana 10, ¿verdad? Entonces, las leyes están hechas pues para beneficiar a solo una pequeña población, o sea, las personas que tienen dinero, se podría decir así. Bueno, el costo de la ley también involucra lo que es tiempo e información. Un caso particular, pongamos el señor que vende afuera las papas con huevo, cuando va a hacer formal su empresa, necesita ir a ciertas entidades para ver los requerimientos, requisitos que necesita para hacer formal esa empresa. Bueno, ahí desperdicia tiempo porque no vende, no va a hacer su negocio, sino va a ver a las entidades. Y también necesita información porque la persona común que está en la calle vendiendo, así ambulante, no tiene el conocimiento adecuado para poder formalizar su empresa. O sea, las leyes, las personas no lo pueden entender fácilmente las leyes. Es por eso que ciertas personas o científicos, economistas mencionan que las leyes están hechas para equivocar a las personas y pues cometer fraude. Aunque hay ciertos puntos de vista que están a favor y están en contra. Bueno, y también existen 3 momentos fundamentales para entrar al mercado, que es entrar al mercado, mantenerse y salir del mercado. En estas 3 posiciones o componentes también se requiere lo que es la información y el tiempo, porque para entrar al mercado se necesita tiempo e información, como ya le mencioné anteriormente, tiempo para ir a las entidades, para ver los requisitos que se necesitan, ¿no? para hacer formal una empresa, e información, porque la persona no entiende así de simple las leyes, entonces pide un consejo a la entidad o le dice qué es lo que puede hacer. Esta le da un concepto particular, la cual ella no entiende, la persona no entiende. Entonces va a un contador y le dice que le explique esas leyes para poder formular, para que pueda ser su empresa formal. Entonces le da otro concepto diferente y la hace bloquear a la persona que dice, ¿y ahora qué hago? No entiendo absolutamente nada. Va a un abogado y le dice otra perspectiva diferente. Entonces se bloquea tanto que dice, yo no entiendo absolutamente nada, contrata a otra persona que pueda hacer cumplir la ley en ese posición. Entonces, ¿qué le cuesta a la persona? Le cuesta, en este caso, dinero, porque al contratar necesita pagar su servicio de la persona. Entonces, el costo de la ley, como ya le mencioné, cuesta tanto mantenerse, entrar al mercado, mantenerse y salir de él. Bueno. Además, se dice que las leyes están hechas solo el costo de la ley son más favorables para las personas que tienen dinero a que las personas que tienen poco dinero. Bueno, si tú ganas más, el costo de la ley es menor. Si tú ganas menos, el costo de la ley es mayor. No se puede comparar uno con otro. El hecho de que el costo de la legalidad cueste más que al pobre, cueste más al pobre que al rico, perdón, no solo plantea un problema de ineficiencia, sino también crea una legitimidad política. Una ley costosa es también llamada una ley ilegítima. Los pobres no pueden cumplir con esta ley costosa porque no cuentan con el dinero suficiente.
para poder efectuarlo. Es por ello que lo desobedecen y al desobedecer crean una crisis de autoridad. Además, bueno, voy a redundar otra vez porque ya, como ya les he mencionado, el costo de la ley pues está presente en todo momento, ¿no? En sacrificar algo por otro. Bueno, para terminar y darle una síntesis de todo, le daré solo 2 puntos acerca de lo que he dicho. El primero es que la ley es costosa, el derecho es costoso, nada es gratis y que no es una condición constante. Independientemente del mandato, cuesta tiempo e información. Y por último, la ley es costosa para los pobres que para los ricos. Además, existe una relación inversamente proporcional en cuanto a la ley y a los ingresos de la población. Bien, seguidamente que tenemos un comentario del docente, el doctor Enrique Laos, respecto al tema. Un voto de aplauso breve. Bien, gracias. Ante todo, buenas noches, doctores de